Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta clase de la materia Ética General y Económica que estamos dictando de manera virtual, asincrónica, en la subsede Bernal de la Universidad Católica de La Plata. En el día de la fecha vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la historia de la ética en el marco de la historia de la filosofía. Ya dijimos que la ética es una disciplina filosófica, en nuestro curso la vamos a utilizar como sinónimo de moral, ¿no? Habíamos visto ya en clases anteriores los distintos tipos de definiciones comunes acerca de la ética y la moral y nos decidimos por el uso de sinónimos entre ética y moral. Pero no podemos dejar de desconocer, como decíamos en su momento, que ética y moral, en el fondo, las vamos a interpretar también como una disciplina filosófica. Es la disciplina filosófica, la ética, que estudia los sistemas morales. Esa era una de las definiciones que habíamos dado con respecto a ética y moral, por más que nosotros después a lo largo del curso las vamos a utilizar como sinónimos. Pero no podemos desconocer que la ética en el fondo es una disciplina filosófica que estudia los sistemas morales. Pero como decíamos, no existe ningún sistema moral que no tenga por detrás un sistema filosófico que le dé las categorías necesarias para interpretar la realidad e interpretar el bien, el mal, moral y los actos morales, necesariamente nosotros la íbamos a utilizar como sinónimo. Pero eso no significa desconocer a la ética como una disciplina filosófica. Y por lo tanto, para conocer la historia de la ética, tenemos que conocer también la historia de la filosofía. Ya en otros cursos, en Introducción a la Filosofía en primero, luego siguiendo el camino de la Antropología Filosófica en segundo año, estuvimos viendo la historia de la filosofía, por lo tanto algunas cosas que vamos a decir hoy les van a parecer repetición de lo que ya vimos, nada más que lo vamos a ver con los anteojos de lo que nos interesa hoy. Vamos a acotar la historia de la filosofía al desarrollo de las cuestiones éticas dentro de esta historia del amor o el agape, o mejor dicho la filía, para hacerlo bien entendiendo a la filosofía como amor a la filosofía, filía como amistad con la sofía, que es la sabiduría, ¿no? Recuerden que filosofía viene de filía, como amistad es una forma de amor, las otras formas de amor en griego es agape y eros, que tienen connotaciones distintas. Acá estamos hablando de la amistad, de este encuentro con, de este disfrutar con la sofía, que es la sabiduría en griego. Entonces, bueno, sin demorar más el video, pasemos hacer una breve introducción. Luego de esta breve introducción pasaremos a la parte en la cual empezamos a reflexionar en torno a algunos presocráticos. La clase de hoy va a ir desde el origen de la filosofía, anterior, incluso un periodo contando un poco el surgimiento histórico de la filosofía y los primeros pensadores presocráticos. Luego dejaremos ya el camino marcado para la clase que viene, profundizar un poco en Aristóteles y seguir hacia adelante con el tema de la época medieval, ¿no? Si bien vamos a hablar de la línea parmenidia, socrática, platónica, digo, la que viene es donde vamos a profundizar en todo el pensamiento post-socrático. En la lectura de la clase de hoy, lo que van a encontrar en el PDF, bueno, en principio es una introducción. La pregunta que yo les dejo como reflexión es: ¿la ética en la historia de la filosofía, en el fondo es la historia de la búsqueda de la felicidad humana? ¿La ética es la búsqueda de la felicidad humana? ¿Es la historia de la ética? ¿Es la historia de la búsqueda de la felicidad humana? ¿De la plenitud humana? ¿De cómo el ser humano debe vivir y debe dejar a los otros vivir? Las preguntas
preguntas que acerca de lo que puedo o debo hacer y qué no puedo o no debo hacer parecerían algo como inherente a nuestra condición humana. De hecho, si uno se pone a pensar todos los días, de una u otra manera, terminamos trayendo estas preguntas a las vidas. Por ejemplo, pensemos lo siguiente. Muchas veces durante nuestra jornada pensamos, ¿puedo? ¿Debo comer esta comida? ¿O me hará mal? Digo, ¿puedo o debo decir esta frase a fulana o a fulano? ¿O estoy haciendo mal si le digo la frase que pienso decirle? ¿Puedo, debo utilizar este tipo de productos al momento de cocinar, por ejemplo? ¿O de limpiar la casa? ¿O daña el medio ambiente la preparación de este producto? ¿Puedo, debo utilizar el tipo de ropa que estoy utilizando o que pienso utilizar si, por ejemplo, implicó explotación laboral por detrás? ¿Puedo, debo tratar a los demás de la manera en que lo hago? ¿Puedo, debo firmar este papel que quizás tengo que firmar en mi empresa, donde aparentemente hay una actividad dudosamente ilegal al menos? ¿Puedo, debo tirar basura sin distinguir el origen ni su proceso de descomposición? Todas preguntas que nos vamos respondiendo de una o de otra manera a lo largo de los días de nuestras vidas. Si bien puede cambiar la temática, siempre nos estamos preguntando por lo que debemos o lo que podemos hacer y lo que no debemos o no podemos hacer. Si prestamos atención al día a día, vamos a percibir que asiduamente, regularmente, nos enfrentamos a este tipo de preguntas que encuentran solución en relación con supuestas reglas morales. Si recuerdan, los valores morales que vimos la clase pasada son cualidades que cualifican los actos y los hacen buenos o malos. Estas reglas morales nos indican, como un faro en la noche de la incertidumbre de la existencia, el camino que deberían seguir nuestra conducta responsable, es decir, la conducta en la que interviene en grado suficiente nuestra conciencia y nuestra voluntad. Estas mismas preguntas pusieron a prueba la conciencia y la voluntad libre e histórica de todos los seres humanos a lo largo de la historia. La pregunta ética, más allá de que nosotros la vamos a ver en la filosofía, siempre es una pregunta que estuvo a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, en la primera clase veíamos que la historia de la palabra ética y la historia de la palabra moral estaban ligadas de una u otra forma con la respuesta a la pregunta ¿cómo debo habitar esta tierra en la que estoy? De por sí podríamos decir que la condición ética, por los fundamentos antropológicos que vimos las clases pasadas, recuerdan los 4 fundamentos antropológicos que vimos, es parte de la condición existencial o la condición de posibilidad de los actos responsables del ser humano. Es decir, decíamos en su momento que el ser humano, lo decíamos de forma poética, ¿no? con simbología mítica si quieren, que el ser humano está condenado a ser una especie moral o una especie ética, que no nos podemos escapar de la moralidad o de la eticidad de nuestra forma de habitar la tierra en la que vivimos. De más está decir, porque se puede observar a simple vista, que todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, no respondimos ni respondieron de la misma manera a los interrogantes o las preguntas acerca de lo que debemos o podemos hacer. Por ejemplo, solo basta con que referenciemos algunos pasajes de la Biblia, que recordemos algunos clásicos griegos, que leamos algún tipo de poesía árabe, entre otros, para entender que el descubrir moral de los pueblos fue una cuestión progresiva a lo largo de la historia.
que no desde siempre se entendía que los seres humanos tenían los derechos que hoy llamamos derechos humanos, ni la cuestión de una suerte de dignidad inherente que le corresponde al ser humano por su propia forma de existir en tanto ser humano, ¿no? Todo ser humano, por ser humano, de por sí posee una dignidad objetiva, decimos hoy. Pero no siempre esto fue así. No sé, algo básico, en las Sagradas Escrituras se nos muestra con regularidad que existe una regla moral que era el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? En el Antiguo Testamento. Es decir, que si yo me hacías algo, entonces yo te podía hacer lo mismo como una regla de justicia. Si bien a nosotros nos parece contradictorio, digo, porque ¿por qué te voy a sacar un ojo si vos me sacaste un ojo? ¿O por qué voy a matar a un familiar tuyo si vos mataste a un familiar mío? Digo, ¿no? Parece como que en el fondo se termina pagándose el mal con el propio mal. Digo, para su tiempo en particular, cuando surge esta regla, fue un avance en la moralidad porque permitía romper el espiral de la violencia, ¿no? Entonces vos me sacabas un ojo, yo iba y te mataba a un familiar. Entonces los que quedaban vivos venían y me prendían fuego la casa y la casa de todos mis familiares. Entonces los que quedaban vivos iban y seguían en la espiral de la violencia y te prendían fuego todo el campo, la casa, la familia, etc. ¿No? Entonces, esa espiral de la violencia, cuando se pone la regla del ojo por ojo, diente por diente, implica un avance en la moralidad, en el comportamiento del ser humano, en esta forma de habitar la tierra y hacerla más habitable. Recuerden que los valores morales tenían que ver con esta idea de hacer más habitable el suelo en el que vivimos, ¿no? El suelo cultural, el suelo simbólico, el suelo propiamente el suelo en el que cultivamos y caminamos, digo, pero el entorno que sea más habitable. Claro, cuando viene Jesús hay otro avance en la cuestión de la moralidad. Ya se deja de lado el ojo por ojo y el diente por diente y propone como máxima expresión de la moralidad la regla del amor, ¿no? Si bien está muy trillado la idea del amor en nuestro tiempo, porque uno puede amar desde un partido de fútbol, puede amar a un cantante, como puede amar también a su pareja, en el fondo utilizamos la palabra amor para tantas cosas que pierde el significado original, ¿no? Jesús lo utilizaba en el sentido griego de agape, en el servicio al otro. Entonces, yo si te tengo que servir, a pesar de lo que me hayas hecho, yo tengo que seguir sirviéndote, ¿no? Porque esa es la regla del amor. Y de esa manera se rompe este ojo por ojo, diente por diente, porque frente al ojo que vos me podés haber sacado o lastimado, yo te devuelvo amor. Frente al diente que me podés haber sacado, yo te devuelvo amor. Y así sucesivamente. No significa que no haya que tener una instancia de justicia. No está disculpándolo absolutamente todo de manera irracional. Digo, no. Hay que aplicar la justicia, pero una justicia que esté basada en el servicio, en la promoción del otro, y no simplemente en el castigo, porque vos me hiciste algo malo, entonces yo te castigo haciendo algo malo para que vos aprendas que lo malo no se hace. Por ejemplo, desde otro ángulo del pensamiento, nada que ver con la Biblia, Friedrich Nietzsche, gran conocedor de los griegos, nos explica la historia de la moral dividiéndola en tres partes. Entonces nos dice que la verdadera moral estuvo antes que Sócrates, que con Sócrates advino la decadencia de la moral y que en su tiempo él propone en adelante no volver a la etapa presocrática o premoral, sino la extramoral, en la cual va a proponer la idea de un superhombre, es decir, aquel ser humano que es capaz de crear sus propias reglas para darse vitalidad, para ser plenamente humano. En eso él propone la idea de un niño que juega, ¿no? En tanto el juego viene a ser aquel que va creando las reglas. En un juego uno crea las reglas, el juego siempre es limitado en algún punto. Entonces uno juega al crear supuestamente las reglas de la vitalidad humana según las circunstancias históricas y culturales.
Una cuestión interesante a tener en cuenta con respecto al tema de la clase de hoy es que la pregunta ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Siempre implicó lo siguiente. Hay una relación con respecto a uno mismo. En la respuesta a lo que podemos, queremos hacer o debemos hacer tiene siempre una correlación, como les digo, con uno mismo, con los otros, con el entorno y con el misterio de lo trascendente. Siempre está esta idea de lo cuaternario por detrás, porque toda acción que hagamos va a terminar afectándome a mí, directa o indirectamente va a terminar afectando a los otros y directa o indirectamente va a terminar afectando la relación con el entorno, con el ambiente, si ustedes quieren llamarlo de otra manera, y va a tener en cuenta la existencia o no la existencia de Dios o de lo trascendente o lo luminoso, para salir del personalismo religioso cristiano, judío o musulmán en algún punto, esta idea de que Dios tiene como características en algún punto humanas, ¿no? Es un antropomorfismo humano, analógico, pero en el fondo lo entendemos por comparaciones con el comportamiento humano. Siempre vamos a tenerlo en cuenta para pensar lo que podemos o lo que no podemos, lo que debemos o lo que no debemos hacer, ¿no? Esta estructura cuaternaria no se nos escapa ni se le escapó a ninguna parte de la humanidad. Entonces, bueno, de forma explícita o implícita, cada una de las respuestas a la cuestión del comportamiento humano responsable implicó e implica actualmente también reglas, como decíamos antes, que nos ayudan a y nos dicen cómo vivir en sociedad para alcanzar este bien común y al mismo tiempo nos dicen cómo y nos ayudan a actualizar el propio bien individual, ¿no? Sin las reglas morales, se dijo clases anteriores, el entorno social y ambiental sería inhabitable. Tiene que ver siempre la idea de ética y moral con la idea de hacer más habitable el mundo y como un modo de habitar la tierra en la que estamos. Para poder entender mejor la historia de la ética o la historia de las respuestas a las cuestiones por lo que debemos y qué no debemos hacer, vamos a analizar brevemente algunas principales características de las diversas etapas del pensamiento filosófico occidental de base griega. Entonces, en el próximo video vamos a ver una mini reflexión en torno al surgimiento de la filosofía para poder comprender mejor luego la ética y luego en un tercer video vamos a ver la cuestión del pensamiento ético, cómo empieza a surgir dentro de la misma filosofía hasta el momento de Sócrates. Entonces, cortemos este video acá, vamos a la historia de la filosofía y continuemos en lo que sigue.